Saludos hermanos y hermanas de batalla. Ya sé que se ha hablado mucho en este canal sobre los marines espaciales, pero creo que este vídeo es muy importante para conocer en profundidad cómo eran los marines espaciales durante la herejía de Horus y antes de la creación del Codex Astartes. Las legiones de marines espaciales fueron las formaciones originales de los marines espaciales creados durante la primera fundación por el mismísimo emperador de la humanidad en el milenio 30. La creación de las legiones se dio lugar antes del inicio de la Gran Cruzada, y con ella reunieron los dispersos mundos de la humanidad bajo el estandarte del Imperio de la Humanidad. A diferencia de los actuales Astartes, que sirven como fuerza de asalto planetario y ataque rápido, las legiones de marines espaciales eran las principales fuerzas militares de primera línea del antiguo Imperio de la Humanidad. No como ahora, ya que los Astartes son considerados como fuerzas de élite, y ahora el Astra Militarum ha reemplazado al papel que hacían las legiones Astartes como fuerzas armadas de primera línea en el Imperio, relegando así los capítulos de marines espaciales a un papel más especializado como tropas de operaciones especiales. Antes de la herejía de Horus, o mejor dicho, antes de la creación del Codex Astartes y de la segunda fundación que disolvió las legiones Astartes en los actuales capítulos de marines espaciales, una legión de marines era una fuerza de primera línea conformada por decenas de miles de guerreros Astartes, o incluso por cientos de miles. A diferencia de una legión, los capítulos solo cuentan con 1000 efectivos, por lo que aproximadamente la fuerza de un actual capítulo de marines espaciales es entre 10 y 250 veces más pequeña de lo que fueron las legiones originarias. Sabemos que una fuerza de 100 de estos guerreros mejorados genéticamente puede sofocar una ciudad rebelde en unas pocas horas. Miles de ellos pueden conquistar un mundo entero en unos pocos días, y decenas de miles, o incluso cientos de miles, pueden ser capaces de reducir una civilización Xeno en menos de un año. Y eso es algo a tener muy en cuenta, ya que actualmente no hay nadie que pueda controlar a tantos marines espaciales bajo su misma persona en un solo momento, a excepción de personalidades como Robot Guilliman, quien ha creado la Cruzada Indomitus, y más o menos podríamos decir que comanda una fuerza comparable a la de una legión de Astartes. Sin embargo, Guilliman no podríamos decir que es el jefe de todos los marines espaciales, ya que en realidad solo puede dar una especie de órdenes o indicaciones para las misiones. Luego es el señor de cada uno de los capítulos quien decide cómo actuar en vigencia de esas órdenes. Incluso tampoco podríamos decir que los primarcas traidores controlen a sus legiones originales, ya que las legiones traidoras se han más o menos desbandado en pequeñas bandas de guerra independientes y no todas obedecen a su primarca, ya que en muchas ocasiones los primarcas del caos ni siquiera están preocupándose por comandar a sus fuerzas, como podría ser el mismo caso de Lorgar, que se dedica más bien a sus cultos herejes que andar por ahí gobernando y mandando sobre su legión. Al final, la herejía de Horus dejó muy claro que no se podía confiar en ningún comandante para ejercer el enorme poder de una legión de marines espaciales. El primarca de los ultramarines, Robot Guilliman, lideró la reforma del imperio posterior a la herejía que transformó las legiones de marines espaciales en Heredetus Astartes y dividió cada una de las legiones marines espaciales leales restantes en innumerables capítulos de marines con solamente 1000 efectivos, para así proteger a la humanidad de que alguien se convirtiera en un nuevo tirano que amenazara la estabilidad del imperio, como lo hizo Horus en su día. No es de extrañar que Robot Guilliman quisiera hacer eso, ya que las legiones eran ejércitos enormes y el tamaño de cada una podía variar enormemente. Durante la Gran Cruzada, algunas legiones eran muy grandes, mientras que otras no eran tanto, debido a problemas con su semilla genética que les impedían crear nuevos marines, o sino también porque sufrieron enormes pérdidas en batalla. Durante su historia, el tamaño de cada legión era variable, y el número de Astartes listos para el combate dependía del número de nuevos reclutas, también de las inevitables pérdidas en batalla, como dije, y la disponibilidad de nuevos reclutas potenciales, además de las habilidades administrativas de los primarcas y sus oficiales al cargo. Todos estos motivos propiciaron a que la mayor de todas las legiones de marines espaciales en la época de la herejía de Horus fueran los ultramarines, seguidos curiosamente por uno de sus peores enemigos, los portadores de la palabra de Lorgar.
Los ultramarines contaban con aproximadamente 250.000 marines en su apogeo antes de la batalla de Calth, y los portadores de la palabra aproximadamente 100.000 marines. Fue el gran tamaño de los ultramarines, así como la pureza y estabilidad de su semilla genética, lo que aseguró que se crearan más segundos capítulos sucesores fundadores a partir de la 13ª legión que de cualquiera de las otras legiones leales. Así que puedo confirmaros que la mayoría de capítulos actuales de marines espaciales son descendientes de los ultramarines y por tanto hijos de Robot Guilliman. Durante la herejía de Horus y también actualmente, la legión de los 1000 hijos de Magnus el Rojo era probablemente la más pequeña de las legiones astartes, ya que muchos de los marines dentro de sus filas habían desarrollado mutaciones desenfrenadas o también niveles de incontrolable poder psíquico, y se les debía conceder la paz del emperador para evitar males mayores. Esta fue la principal razón de la caída de esta legión y de su primarca en la herejía del caos, ya que Magnus el Rojo los amaba por encima de todo, y quería que pudieran tener una vida plena y ser como los demás astartes, por lo que mediante hechicería intentó evitar las corrupciones de la carne, cayendo finalmente bajo las garras y el engaño de Tzench. También hay que añadir que las muestras genéticas del primarca Fulgrim se habían perdido en gran medida en Terra, lo que dificultaba el desarrollo de nuevas semillas genéticas para la tercera legión, y esto significaba que los hijos del emperador tenían muy difícil el reclutar nuevos astartes, dejándolos también con una cantidad relativamente baja, siendo un pequeño número de marines espaciales tanto durante la herejía como actualmente. Ahora os comentaré aproximadamente el número de marines espaciales que tenía cada una de las legiones antes de la herejía de Horus. Los Ángeles Oscuros una vez fueron la legión más numerosa y poderosa de todas. Las estimaciones más conservadoras dicen que tenían aproximadamente 200.000 legionarios al comienzo de la Gran Cruzada. Lamentablemente, su número se redujo muchísimo tras décadas de guerra salvaje, particularmente en las guerras de los genocidios de Rangdan, una de las campañas más sangrientas de la Gran Cruzada. Sufrieron unas bajas tan masivas que mantuvieron a la legión por debajo de los 50.000 efectivos hasta la herejía de Horus. Los hijos del emperador eran una de las legiones más pequeñas, pero gracias al descubrimiento de su primarca, Fulgrim, llegaron a ser incluso 110.000 astartes durante los últimos días de la Gran Cruzada, aunque solamente 50.000 legionarios sobrevivieron después de la atrocidad de Isvan III, y no se sabe nada más sobre los números, ya que al final acabaron siendo traidores y desaparecieron. En el momento del estallido de la herejía de Horus, se estima que la legión de los guerreros de hierro tenía una fuerza activa de entre 150.000 y 180.000 astartes. Respecto a los cicatrices blancas, la quinta legión, se sabe que estaba compuesta por 95.000 astartes al final de la Gran Cruzada, lo que lo dejó como una de las fuerzas de tamaño intermedio de las legiones leales. Los lobos espaciales, en el momento de la Gran Cruzada y de la herejía de Horus, estaban compuestos aproximadamente entre 95.000 y 100.000 legionarios, muy parecido, como veis, a los cicatrices blancas. Curiosamente, nunca se dividieron en capítulos como las demás legiones, o bueno, en verdad sí lo hicieron, pero de una forma diferente. La fuerza de los puños imperiales nunca se midió en grandes cantidades. Aunque su tamaño no es pequeño, su número de guerreros nunca superó los 100.000, y podemos suponer bastante bien que después de la batalla en la Jaula de Hierro, su número se redujo posiblemente a unos 60.000, aunque nada se sabe. Los Señores de la Noche contaban con aproximadamente 90.000 legionarios en el momento de la masacre de Isvan V, aunque otros también sitúan su fuerza en unos 120.000 astartes. Tras su campaña contra los Ángeles Oscuros, sabemos que su número se redujo en aproximadamente 10.000 legionarios, reduciéndose su número durante el resto de la herejía de Horus, así que podemos suponer que actualmente deberían contar entre unos 90.000 y unos 100.000 astartes, no mucho más. Los Ángeles Sangrientos nunca fueron muy numerosos, se supone que fueron aproximadamente unos 120.000 en el apogeo de la legión, y como lucharon durante la batalla de Terra, seguramente perdieron a la mitad de sus efectivos, aunque no lo puedo considerar como válido, ya que no estoy seguro de estos números. Los Manos de Hierro durante la herejía de Horus contaban con unos 113.000 astartes,
pero sabemos que fueron diezmados casi hasta la aniquilación total durante la masacre en el desembarco de István V. Se desconocen las fuerzas que quedaron con vida, aunque yo diría que fueron tal vez 3000 astartes. Durante la Gran Cruzada había aproximadamente 150.000 guerreros de los Devoradores de Mundos, pero debido a que murieron 35.000 durante la batalla de István III y seguramente otros tantos durante el resto de las batallas de la herejía de Horus, podríamos decir que hay aproximadamente unos 100.000 Devoradores de Mundos. Los ultramarines originalmente tenían unos 166.000 astartes. Con la pérdida de 50.000 de estos legionarios durante la Gran Cruzada, su número se redujo a unos 110.000. Sin embargo, de una forma un poco extraña, después de la desaparición de la segunda y 11ª Legión de Marines Espaciales, las filas de los ultramarines aumentaron aproximadamente a 250.000 astartes, convirtiéndola en la legión más grande de todas al comienzo de la herejía de Horus. ¿A qué no sabíais ese dato, La Guardia de la Muerte nunca superó los 95.000 astartes, y después de las guerras en István III y otras tantas, donde perdieron unas 25.000 bajas, suponemos que se han quedado actualmente en unos 60.000 efectivos. No son muchos, pero suficientes como para extender la masacre en nombre de Nurgle. Los Milhijos tuvieron una fuerza aproximadamente de entre 80.000 y 90.000 legionarios antes de la caída de Próspero, pero tras la desaparición de su mundo natal, solo sobrevivieron 1.242 astartes que viajaron junto a su primarca al planeta de los hechiceros en el Ojo del Terror. Los hijos de Horus siempre fueron considerados como la legión más poderosa de todas, sin embargo, no la más numerosa, ya que su número aumentó de los 130.000 en su fundación hasta los 170.000 durante los últimos días de la Gran Cruzada, y más o menos podríamos decir que sobrevivieron entre 70.000 y 110.000 legionarios después de la guerra. Así que tampoco es que les fuera muy mal, solo perdieron aproximadamente el 50% de sus fuerzas durante la herejía de Horus. Los portadores de la palabra siguen siendo la segunda legión más numerosa después de los ultramarines. Se desconocen las cifras exactas, pero se cree que sobrevivieron a la guerra 140.000 astartes, ya que fueron muy precavidos en las batallas que lucharon. Los salamandras llegaron a ser 83.000 legionarios desplegados durante la batalla de István V, pero como esta legión sufrió una pérdida casi total, estimada según algunas fuentes de hasta el 98% de su personal, podríamos decir que debieron salvarse aproximadamente unos 2.000 soldados. En la Guardia del Cuervo le pasó lo mismo, contaban aproximadamente con 80.000 legionarios cuando llegaron a la superficie de István V, pero allí perdieron a 75.000 astartes o tal vez un poco más, lo que nos deja con unos 4.000 efectivos para defender a Deliverance el resto de la herejía de Horus. Y por último, la legión más inexacta y misteriosa de todas. Es imposible tener las cifras que tenía la Legión Alfa, ya que siempre fueron los más secretos de todos. Más o menos sus fuerzas se estiman entre 120.000 y 130.000 astartes, colocándola como una fuerza intermedia. Sin embargo, hay otras estimaciones que dicen que eran 90.000 y otras muy locas que dicen que llegaron incluso a ser 180.000, lo cual, de una forma que no nos podemos creer, la dejaría como una de las legiones más numerosas y terriblemente poderosas de los marines traidores. Yo no coincido con estos números, pero podría ser, ¿no? Ya que la Legión Alfa es muy misteriosa. La verdad es que el tamaño de cada una de las legiones de marines espaciales ha sido un tema muy polémico a lo largo de la historia de Warhammer. Varios de estos números han sido multiplicados varias veces según las fuentes, y entonces nunca podremos llegar a una conclusión final. Así que no me tiréis piedras, ya que no es mi culpa, ya que cada una de las fuentes cuenta una cosa y, bueno, pues que hay un lío. Cuando estalló la herejía de Horus, la estructura de mando y la organización de cada una de las legiones era a menudo un reflejo del carácter y las preferencias de su propio primarca o también de la cultura que tenía en su mundo natal. Aunque algunas formaciones y rasgos eran comunes a todas las legiones, como resultado de asuntos prácticos como el despliegue y la logística, su organización y uso estaban lejos de estar estandarizados. Podemos hablar en común de grandes compañías, regimientos, capítulos, batallones, cohortes, demicapítulos y también compañías, además de las escuadras y los manípulos. Pero el número de efectivos que componían cada una de estas subdivisiones era diferente en cada una de las legiones.
Ya durante la Gran Cruzada, los efectos continuos de estos cambios personales dentro de las legiones habían dado como resultado una amplia disparidad en la cultura y la organización entre ellas. La señal exterior de esto fue el desarrollo de un carácter distintivo que significó que los patrones militares terrestres originales a los que se habían adherido al comienzo de la Gran Cruzada habían sido abandonados en gran medida o se habían modificado y diluido tanto que en algunos casos eran casi irreconocibles. Curiosamente, esto también alimentó las rivalidades y enemistades que habían comenzado a hervir bajo la superficie de la Gran Cruzada, tanto entre los primarcas como sus legiones, y esto más tarde sería explotado por Horus y su conspiración herética, dejando expuestas a la introducción de los cultos de Avenitas en muchas legiones. Estas logias guerreras de Avenitas fueron la avenida por la cual la mancha de la disformidad contaminaría más tarde a aquellas legiones que se volvieron traidoras. Por cierto, no lo he dicho, pero originalmente había 20 legiones de marines espaciales, y estas eran los Ángeles Oscuros de Lionel Johnson, los Hijos del Emperador de Fulgrim, los Guerreros de Hierro de Perturabo, los Cicatrices Blancas de Yagatai Khan, Lobos Espaciales de Neman Rush, Puños Imperiales de Rogal Dorn, Amos de la Noche de Conrad Curze, Ángeles Sangrientos del grandioso Sanguinius, los Manos de Hierro del caído en desgracia Ferrus Manus, los Devoradores de Mundo de Angron, los Ultramarines de Robot Kiriman que viven en Macrage, la Guardia de la Muerte de Mortarion, los 1000 hijos de Magnus el Rojo, la Legión Negra de Horus, o también llamados por entonces los Lobos Lunares, los Portadores de la Palabra del asqueroso Lorgar, los Salamandras de Vulcan, la Guardia de Cuervo de Corvus Corax y la Legión Alfa de Alfarius y Omegon. Como veis, si bien he dicho que había originalmente 20 legiones, no he nombrado a 2 de ellas, y estas son la segunda y la 11ª. Mientras que las 9 legiones declaradas como excommunicati traidores son conocidas en el Imperio como las legiones traidoras, de las legiones segunda y 11ª no se conserva ningún dato, incluyendo tampoco en qué bando estuvieron durante la herejía de Horus o si incluso llegaron a participar en ella. Del mismo modo, la historia de los Ángeles Oscuros solo es conocida por ellos mismos y quizás por el emperador, así que, excluyendo el papel de los Ángeles Oscuros, sabemos que al menos 9 legiones, o como máximo 11, se pusieron de parte de Horus durante la rebelión de la herejía de Horus. En todas las fuentes recientes se indica que estas 2 legiones desconocidas se perdieron antes de la herejía, llamándolas los Olvidados y también los Purgados. Los miembros de la Legión de los Portadores de la Palabra rumoreaban que los astartes de al menos una de esas 2 legiones habían sido absorbidos por los ultramarines después de que sus primarcas hubieran sido perdidos. Los primarcas hicieron un juramento de silencio acerca de los nombres de sus 2 hermanos perdidos, y Lorgar lamentaba profundamente la pérdida de esas 2 legiones. La fuente de esta información es uno de esos libros de la herejía de Horus, no me acuerdo cuál, pero bueno, que esto es fidedigno, creedme. ¿Y qué pasó con las legiones después de la herejía de Horus? Bueno, pues ya lo sabéis. Las legiones astartes que se mantuvieron leales fueron posteriormente reorganizadas por el Codex Astartes y, como dije antes, divididas en capítulos de 1000 marines espaciales cada uno, en lo que se llamó como la Segunda Fundación. Solamente uno de estos 9 capítulos retuvo el nombre, las tradiciones y el mundo natal, además de la identidad original de su legión de origen, mientras que los demás recibieron parte de la semilla genética de la legión, junto con nuevos nombres y nuevos planetas donde establecerse, y con el tiempo desarrollaron sus propias tradiciones e identidades. Estos capítulos son conocidos como los capítulos sucesores. Actualmente casi 3/5 partes de los adeptus astartes descienden directamente de los ultramarines, o si no también de parte de sus capítulos sucesores. Muchos registros se han perdido con el tiempo, de forma que muchos capítulos desconocen también de qué primarca desciende su semilla genética. Los Caballeros Grises son una excepción a toda regla, ya que fueron creados poco antes de la Segunda Fundación, y el origen de su semilla genética es un secreto muy bien guardado, aunque aparentemente, según se dice, fue creada por la combinación de las de los supervivientes leales a bordo de la Einstein, que eran provenientes de los Lobos Lunares y la Guardia de la Muerte. Y como no, debemos hablar también de las legiones de marines espaciales del caos. Técnicamente hablando de ellos,
son las únicas legiones que siguen en activo como tales. Sin embargo, en realidad están subdivididas en diversos grados y actualmente funcionan como partidas de guerra de distinto tamaño que siguen a campeones del caos que son rivales entre ellos, por lo que no están lealmente unidas a su propia legión original ni tampoco a sus primarcas. En ocasiones, un campeón del caos muy exitoso como puede ser Abaddon el Saqueador es capaz de reunir de nuevo a estas legiones traidoras y lanzarlas en contra de la galaxia y del Imperio. Sin embargo, esto no significa que estén cohesionadas como tal, y por eso mismo, al igual que las legiones leales, están muy divididas y nadie tiene una fuerza completa de legiones de marines actualmente. Por cierto, si queréis conocer la historia de cada una de las legiones, tenéis en mi canal un vídeo de cada una de las legiones originales y su historia al completo. Espero con este vídeo haber aportado un poquito de conocimiento sobre estos misterios, sobre todo en lo referente a los números de marines espaciales, o yo que sé, alguna otra duda que tengáis, pues me la ponéis en los comentarios y yo y otros hermanos de batalla intentaremos resolverosla. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos próximamente en nuevo contenido de Warhammer. A ver si soy capaz de hacer algún vídeo un poquito más largo que estos.